a tratar de que los puntos que comparta yo con ustedes sean puntuales. Voy a tratar de evitar mayores comentarios respecto a una que otra patología, pero al final, si ustedes tienen interés por alguna de las patologías que se puedan señalar, pueden preguntar y ahí podemos ampliar, por favor. Muy bien, entonces, primero la definición de talla corta. Primero está la definición antropométrica, que es una talla por debajo de las 2 desviaciones estándar, o el percentil 3, que es el referencial, no siendo exactamente el mismo, es el que más se acerca. Y la otra definición es individuos con talla discordante respecto a la talla objetivo genética. La talla objetivo se refiere a una talla calculada a partir de la talla de los padres. Entonces, ahí pudiéramos tener que si esa desviación estándar respecto a la de sus padres es más de 2, o sea, me refiero, yo esperaba que mi niño crezca a una desviación 0, que es la que le corresponde a su edad genética, y sin embargo crece a más de 2. Entonces, ahí hay una diferencia, eso también se llama talla discordante. La otra es, y la más importante, es la desaceleración del crecimiento. Quiere decir que la velocidad de crecimiento haya descendido más de 0.3 desviaciones estándar por año. Eso puede ser un cálculo ya muy minucioso, pero nosotros vamos a utilizar básicamente lo que les señalé en las primeras clases, o sea, cuál es la velocidad de crecimiento normal y si no se está creciendo debajo de los rangos, no se está creciendo dentro de los rangos de velocidad de crecimiento considerada normal, entonces sí se considera desaceleración. El otro término es nanismo. Nanismo se refiere básicamente a un dato antropométrico, talla por debajo de las 3 desviaciones estándar. Una consideración acá, toda talla por debajo de 3 desviaciones estándar debe considerarse patológico. Entre menos 2 y 2 desviaciones estándar pueden haber datos de variaciones normales. Esto simplemente es para señalarles que como el crecimiento del niño no es un crecimiento longitudinal estricto, no es que sirve una curva recta, entonces tenemos 3 componentes que determinan el crecimiento del ser humano, y esos 3 componentes son, uno, el componente fetal y de la primera infancia, el que están viendo ustedes en el señalado con el número 1, o sea, se refiere cómo la influencia del componente de crecimiento de fetal y primera infancia influye sobre todo el resto del crecimiento. A eso se refiere. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que dentro del componente fetal no haya condiciones que lo lleven a restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, así tenemos crecimiento en condiciones normales, con una buena nutrición, que la madre tenga un buen espacio uterino para el desarrollo del niño. Ahí todo ese tipo de crecimiento ya no depende del genotipo. El genotipo fue previo. La estructura al unirse el óvulo y el espermatozoide con la información genética de cada padre, eso ya no es modificable, pero sí el componente fetal una vez que empieza la gestación. Luego está en la regulación hormonal por la insulina y los factores de crecimiento semejantes a la insulina, especialmente el tipo 2, IGF-2. Aquí no hay participación de la hormona de crecimiento. Durante la primera infancia, que se puede extender hasta el segundo año o incluso alcanzar hasta el tercer año, la influencia de este componente está, primero, como siempre, la influencia del genotipo para el crecimiento que va a tener la persona. Luego, la nutrición, por eso es tan importante siempre considerar nutrición. Luego, el aumento de la correlación entre la longitud y la talla, ¿no?, con la talla media parental. Esto, por ejemplo, se da entre el segundo y tercer año, no en el primer año. En el primer año, por eso los niños hasta de madres muy pequeñas son niños grandes. Eso está determinado básicamente por otros componentes que los vamos a ir analizando. Luego está lo que les mencioné yo también en mi primera clase, la canalización del crecimiento. Eso que les dije se alcanzaba entre los 2 y 4 años. Esa canalización significa el percentil a través del cual se va a seguir creciendo hasta alcanzar la talla adulta. Y por último ya están los componentes de la hormona de crecimiento y su interrelación con la IGF. Y acá sí es la IGF-1, ya no la 2, la principal, sino la 1. No quiere decir que no haya participación de la tipo 2, sino que la principal es la IGF-1, o sea, el eje somatotropo. Este va agarrando importancia conforme se va avanzando. Después del primer año de vida, en especial, antes del primer año, su influencia no es tan marcada. Es pobre todavía.
Luego tenemos el segundo componente, que es el componente prepuberal. Lo que estamos diciendo acá es cómo el componente prepuberal sumado al primer componente determina la talla. Aquí básicamente depende del genotipo. Por eso es que aquí ya se tiene la canalización establecida. Entonces tenemos ese tipo de crecimiento porque así vamos a hacer. Hay algunas variantes que luego lo vamos a ver. Luego, la regulación hormonal del eje somatotropo. Aquí definitivamente sí, la hormona de crecimiento tiene una etapa quiescente, pero sostenida y con participación de otros ejes, como son el eje de las hormonas tiroideas, el eje del ACTH y cortisol, que tienen acción fundamental. Y finalmente tenemos el componente puberal, que el último, el más importante en cuanto a aceleración del crecimiento, porque como ya se los había mencionado, la velocidad de crecimiento solo se hace positiva en la pubertad. Entonces, este último suma el último envión para alcanzar la talla. Su aparición acá depende, claro, del genotipo, porque eso es la marca que llevamos desde que fuimos creados. Y la segunda, después de la IGF-1, es la regulación de los esteroides sexuales. Aquí está la participación del estrógeno en las mujeres y de la testosterona en el varón, que sumados a la acción de la hormona de crecimiento y la IGF-1 determinan el estirón puberal. La suma de estos tres componentes me termina dando la talla final. Aquí tiene cómo se influye la velocidad de crecimiento dentro de estos componentes. Aquí esta es la curva de velocidad de crecimiento que les había mostrado yo también en las primeras clases. Primero, una velocidad descendente que se hace positiva en la etapa puberal. Se le suma, por supuesto, los componentes, todos los componentes para que se alcance este pico importante. Mientras que el primero de la infancia es determinante, especialmente en el primer año de vida, después del feto y el primer año de vida, el componente prepuberal luego alrededor del primer año en adelante, la etapa de canalización que se mantiene a lo largo de todo el crecimiento y el estirón puberal que es el que va a determinar alcanzar la talla final. Esto del costado no es otra cosa que los componentes del eje somatotropo. Entonces ustedes ya conocen el adenohipófisis, la secreción de la hormona de crecimiento, su acción a través del hepatocito, luego que la hormona de crecimiento actúa sobre su receptor para la secreción de la IGF-1, su acción sobre el cartílago de crecimiento y que determina el estirón final del crecimiento. Pero acá yo les había mencionado que no es el único factor. Durante estos componentes les he mencionado que siempre ha estado implícita que la nutrición. Entonces, no se olviden, el principal componente en el crecimiento después de la etapa embrionaria en adelante es nutrición, desde la vida intrauterina hasta alcanzar la talla final. Por supuesto, la nutrición influye positivo o negativamente sobre algunos factores para lo que es la maduración ósea. El otro, como lo había señalado para otras entidades también, son los procesos inflamatorios. Todos los procesos inflamatorios van a modificar el crecimiento. Por eso, no se olviden, otra de las condiciones son las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, muchas de ellas van a influenciar los ejes de crecimiento y esos ejes de crecimiento van a determinar que el crecimiento sea óptimo o no. Luego, por supuesto, ya tenemos la misma acción de la hormona de crecimiento, que es la que más se le suele relacionar con el crecimiento, pero determinarles una cosa es la acción directa de la hormona de crecimiento y otra es la acción indirecta, porque puede ser modificada por los factores nutricionales, otros ejes hormonales, etc. Cuando revisamos los factores las hormonas y factores de crecimiento que regulan, vuelve a la redundancia, el crecimiento, los dos más importantes son la hormona de crecimiento, por supuesto, y las hormonas tiroideas, seguido por factores anabólicos como el IGF-1, la insulina, y por supuesto, como ya lo habíamos mencionado nosotros, los esteroides sexuales en la vida, en el estado puberal especialmente. Por supuesto, en cuanto a la ganancia o no ganancia de peso y cómo esto determina el crecimiento, ha ganado importancia algunas citoquinas como la leptina, por ejemplo, ¿no? Que también regula la secreción de hormona de crecimiento. Esto ya se los había mostrado, se los vuelvo a colocar simplemente para recordar el cálculo de la talla media parental.
Esto es el término de canal de crecimiento, que ya lo vuelvo a poner para que ustedes lo recuerden. Mantener, digamos, la velocidad de crecimiento representada en una forma gráfica es esto, la canalización de crecimiento. La otra significa una desaceleración del crecimiento. Acá están las gráficas nuevamente, perdón, para ver velocidad de crecimiento. Si es que ustedes no recuerdan, por ejemplo, cuál es la velocidad de crecimiento normal por cada estadio de crecimiento, edades o estadios puberales, hay que poder usar estas tablas y las pueden usar, están a disposición también. Esto les ayuda a tener un patrón también, porque la canalización también debe darse en las curvas de velocidad de crecimiento, o sea, también debe mantenerse en un mismo ritmo hasta llegar a la aceleración puberal. Bueno, yendo al tema de talla corta, luego de haber hecho esta pequeña revisión, la primera cosa que nos vamos a preguntar es si la velocidad de crecimiento es normal o está disminuida. Recuerden que estamos hablando que talla corta en un término antropométrico, la alteración es el retardo del crecimiento. Entonces, yo lo que quiero saber es si está creciendo adecuadamente o no, esté o no con talla corta. Entonces, primero, si la velocidad de crecimiento es normal y el niño tiene talla corta, las variantes normales de crecimiento que expresan esto son la talla corta familiar, quiere decir las familiares son de talla baja, o el retardo constitucional del crecimiento. Vamos a aclarar un poquito más. Cuando la velocidad de crecimiento no es normal, o sea, está disminuida, la primera causa, lo vuelvo a repetir y por favor no lo olviden, mal estado nutricional. La segunda, enfermedades inflamatorias, o sea, enfermedades crónicas. No se olviden, busquen enfermedades renales, cardiovasculares, pulmonares, que son las que más influyen sobre el crecimiento. Luego están los síndromes de deprivación que han incrementado marcadamente en estos últimos años. Parece que la pandemia lo aceleró. Entonces también niños que están sin relaciones con sus pares, están solamente dentro de las casas, no tienen esa posibilidad de interrelación, o niños que tienen abandono familiar, que no necesariamente significa que los padres no vivan en la casa, sino que a veces salen a trabajar y no lo ven todo el día. Colegio, niños que pueden haber ido al colegio y haber tenido algún trauma, en fin, una serie de cosas que puedan llevarlo a deprivación. Luego están los medicamentos, especialmente los corticoides, que se usan ahora con un libre albedrío, ¿no? El uso del corticoide ahora está ofrecido por el dispensador en una botica o en una farmacia, como que fuera cualquier medicación, la gente siente alivio de un dolor, por ejemplo, y después lo comienza a usar frecuentemente. Se ve mucho en los niños que tienen problemas, por ejemplo, alérgicos, les dan los corticoides y como la madre cree que con eso sí es lo que se alivia, le da indeterminadamente y eso comienza a afectar el crecimiento. Luego recién, miren ustedes, están en las enfermedades endocrinas. Y dentro de las enfermedades endocrinas, la deficiencia de hormona de crecimiento es una de las menos comunes. Las más comunes son la patología tiroidea, luego de eso están las alteraciones de los corticoides, después están la diabetes mellitus, posteriormente está el hipopituitarismo, donde incluye también a la deficiencia de hormona de crecimiento, y después está la deficiencia de hormona de crecimiento aislada. O sea, no es una enfermedad muy frecuente dentro de la propia patología endocrina. Y la patología endocrina no es la más frecuente causa de talla corta o de retardo del crecimiento. Esta es la valoración de crecimiento de talla corta y aquí queremos ver algunas cositas. Por ejemplo, acá le llaman hipocrecimiento intrínseco. Esta es una gráfica tomada de una publicación española, pues ellos usan este término hipocrecimiento intrínseco. Y aquí están las cosas que lo pueden causar. Talla baja familiar, cromosomopatías, displasia, síndrome dimórfico, malnutrición fetal grave, irradiación espinal. Todas estas pueden causar un crecimiento de este valor. Por supuesto que estos eventos que son patológicos deben haberse presentado en temprana momento de la vida, mientras que la talla baja familiar sí es una correlación con la vida familiar. El retardo del crecimiento, especialmente el retardo constitucional, es esta curva de acá, ya la vamos a ver en otras también.
Y el crecimiento atenuado es aquel donde sí la velocidad de crecimiento se va haciendo cada vez más y más lenta. Aquí definitivamente sí están las patologías. En este tipo de pacientes generalmente son las patologías endocrinas o también enfermedades crónicas muy descompensadas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos un niño con talla corta? Si tenemos la posibilidad de tener una valoración de varias tallas previas, la cosa se hace fácil porque tenemos una curva de crecimiento establecida. Entonces ahí no tenemos problema, podemos demostrar si la curva está yendo correctamente o hay descenso o desaceleración. Pero muchas veces, como sucede, llega por una primera vez y no tenemos la historia previa. ¿Qué vamos a hacer entonces si no tenemos la historia previa? Lo primero, una buena historia clínica en la que vamos a buscar ¿qué? Vamos a buscar los antecedentes que le puedan llevar a un retardo del crecimiento. O, de repente, una buena evaluación antropométrica de los padres y del niño ya nos puede estar dando una idea de una talla baja familiar. Luego vamos a valorar la antropometría en sí para ver también la correlación del peso para la talla, ¿no? Porque de repente hay una condición de peso que puede estar influenciando, ¿no? Entonces ya entrará a verse también la correlación talla-IMC. Luego es qué tan baja es la talla. Recuerden que les dije, si la desviación estándar es menos de 3, entonces eso ya generalmente me dice hay que descartar patología. El examen clínico me va a decir si es que hay alguna dismorfia, quiere decir alguna condición que me hace sospechar en algún síndrome genético, por ejemplo, o en alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo ver un tórax abombado en un niño que tiene cierta cianosis, lo examino y encuentro que tiene ahí pues un soplo cardíaco, ya estoy identificando que aquí definitivamente hay un compromiso de una enfermedad subyacente. Y luego, por supuesto, tenemos que hacer una valoración de la edad ósea, o sea, la edad biológica para ver que se correlacione con la edad cronológica. Entonces, eso es importante en la evaluación de talla corta. Luego me voy a preguntar si esta talla corta tiene dentro de estos antecedentes asociación o no a restricción del crecimiento intrauterino para ver si en la vida fetal hubo un compromiso mayor. ¿Qué estoy evaluando? El primer componente del crecimiento. Si tuvo restricción del crecimiento intrauterino, entonces la causa ha sido materna, placentaria, fetal o hasta genética que simplemente continuó su camino durante la vida fetal. Si la restricción y cuando yo decimos restricción del crecimiento intrauterina simétrica o no, nos estamos refiriendo a que los tres componentes se mantengan. Quiere decir peso, longitud y perímetro cefálico, todos estén en forma uniforme. Si no es así, si es una restricción de crecimiento intrauterino, no, nos vamos a preguntar, no ha habido, si ha sido proporcionado o desproporcionado. Si este niño no ha tenido antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, pero es desproporcionado, definitivamente vamos a sospechar en las displasias óseas o en las condiciones de raquitismo de origen renal, de origen por vitamina D o otra condición. Si es proporcionado, entonces nos preguntaremos, en la evolución, ¿su velocidad de crecimiento ha sido normal? Si su velocidad de crecimiento es normal, es una variante normal. ¿Cuál? Talla corta familiar o restricción del crecimiento constitucional. Si la velocidad de crecimiento es baja, entonces ahí sí, en el orden que lo dijimos, malnutrición, enfermedad crónica, deprivación y enfermedades endocrinas, en ese orden. Vamos a ver las variantes normales entonces del desarrollo puberal que se las he venido mencionando. Talla corta familiar y retardo constitucional del crecimiento. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, y acá en lugar de poner longitud al nacimiento, hemos puesto peso al nacimiento. ¿Por qué? Por lo que más común los datos que nos dan son el peso al nacimiento. El dato de longitud al nacimiento a veces no está puesto, la madre no lo recuerda, pero el peso siempre lo recuerda. En ambos casos, en estas variantes, tanto la talla corta familiar como la restricción del crecimiento, la retardo constitucional del crecimiento, tienen un peso al nacimiento normal. La velocidad de crecimiento en la talla corta familiar es normal. En el retardo constitucional es lento, entre 6 a 36 meses y luego se hace normal. Un ratito, doctor, entonces la velocidad de crecimiento se retarda de los 6 a 36 meses de edad. No, lo que está diciendo que es el lapso en el cual se suele enlentecer y luego se normaliza. ¿En ambos hay historia familiar? Sí. ¿Por qué? Porque vemos al papá y la mamá en la talla corta familiar, ambos son bajos. Y en el retardo constitucional de crecimiento, por lo general está asociado al sexo masculino.
el papá también tuvo las mismas características que el niño. ¿Por qué? Porque la predominancia del retardo constitucional del crecimiento, como dice en la parte de arriba, es francamente en el varón mayor que en la mujer. La edad ósea, en el caso de la talla corta familiar, es igual que la edad cronológica. Ambas mantienen la misma edad. En cambio, en el retardo constitucional, la edad ósea es menor que la edad cronológica. El inicio puberal es normal en la talla corta familiar y es retardado en el retardo constitucional del crecimiento. Son estos chicos que en el colegio son pequeños y que después de terminar el colegio siguen creciendo y como ustedes lo encuentran a sus compañeros en la universidad, son más altos que ustedes. Esos son los niños con retardo constitucional del crecimiento. Y la talla final, la talla adulta final, en la talla corta familiar va a ser corta, va a ser pequeño. En cambio, en el retardo constitucional va a ser normal, va a alcanzar su talla normal. Aquí pueden ver la gráfica de un retardo constitucional del crecimiento, una edad al inicio, una edad ósea, que está menor que la edad cronológica, en amarillo la edad ósea, en rojo la edad cronológica, pero que al final del crecimiento se igualan y termina teniendo un platón de crecimiento normal. La deprivación psicoafectiva, como les dije, no lo abandonen, ya ha sido descrita hace muchos años por Powell. Aquí lo que aparentemente causa es que habría una deficiencia pituitaria funcional influenciada por el neocórtex, que a través de algunas unas sustancias neuroendocrinas no totalmente identificadas actuarían sobre la pituitaria deteniendo su funcionamiento. Aparentemente esto lo haría el ser humano para tratar de compensar el no buen aporte nutricional, porque estos niños con deprivación psicoafectiva también se relacionan con hiporexia. Entonces, hay que chequear eso. Por supuesto, hay que ver si hay signos de malnutrición marcada que pudieran hacer otra diferencia, ¿no? Lo que hay que hacer es sacarlo del medio hostil, o sea, qué cosa le está provocando digamos, el estado de alteración psicoafectiva, hay que sacarlo de ahí. Esta es una curva, por ejemplo, que le dice condiciones que pueden llevar a esta deprivación afectiva. Por ejemplo, niños con hospitalizaciones prolongadas, niños en medios familiares en los cuales hay que hacer psicoterapia para mejorarlos, separación de los padres, por ejemplo, cuando les decía, antiguamente los internados, ¿no? Otro tipo de separación de los padres es cuando lo dejan con otros familiares, y la solución está en el reintegro al medio familiar. La recuperación puede ser buena siempre y cuando el tratamiento sea oportuno. Si el tratamiento es muy tardío, la recuperación no va a ser óptima. Aquí ya para mencionarle de la parte endocrina, porque siempre me suelen preguntar de hormona y crecimiento, es decirle que la incidencia de la deficiencia de hormona y crecimiento es muy, muy baja. Acá pueden ver ustedes, mire, 1 en 6.000 a 1 en 30.000 recién nacidos vivos. Puede ser orgánica, especialmente cuando se asocia, por ejemplo, al hipopituitarismo, o puede ser idiopática, donde no hay ninguna lesión, simplemente la falla funcional. Se suele ver después del año, como se los había mencionado. La talla por lo general está en menos 3 deviaciones estándar y su velocidad de crecimiento está disminuida. Las proporciones corporales son simétricas y conservadas, o son niños que no son desproporcionados. Hay otros trastornos genéticos que también influyen y dan talla corta, ¿no? Que son especialmente algunas cromosomopatías. Yo voy a mencionarle algunas de las más frecuentes. Aquí, por ejemplo, las displasias osteoesqueléticas, estos niñitos estas personas que salen, por ejemplo, en la televisión, enanitos que tienen acondroplasia o hipoacondroplasia. También están algunas otras enfermedades como la mucopolisacaridosis o otras asociadas a síndromes polimórficos como son el síndrome de Silver-Russell, Cornelia de Lange, etc. Las trisomías que ustedes ya conocen, ¿no? Incluido ahí también el síndrome de Down, que tiene una talla de crecimiento menor, y uno de las que sí pueden tener ustedes mayor acercamiento y tienen que tener cuidado en su evaluación, como es el síndrome de Turner, sobre el cual voy a hacer algunas especificaciones, porque suelen ser niñas que llegan a veces con diagnóstico tardío, pudiendo haber tenido una ayuda oportuna. Y tampoco olviden este signo clásico que es el signo de Madelung. Ese signo de Madelung hace sospechar de un síndrome que se llama haploinsuficiencia del gen SHOX. Solamente señalarles que el gen SHOX es uno de los genes más importantes relacionados con el crecimiento. Por lo tanto, cuando hay delección de este gen, definitivamente el crecimiento va a ser menor.
pero estos chicos suelen tener buena respuesta a la hormona de crecimiento, por lo cual siempre hay que tenerlos presentes. Así que se los pongo para que en imagen lo puedan reconocer en algún momento, y si ven este tipo de lesiones, que no haya sido traumática, entonces piensen en la posibilidad de una deficiencia o una insuficiencia del gen shock. Aquí la imagen clásica del síndrome de Turner, recordarle que ellas tienen sus propias gráficas de crecimiento, pero que pueden mejorar dentro de sus mismas gráficas de crecimiento y alcanzar tallas mejores si es que tiene uso oportuno de hormona de crecimiento en vida temprana, desde tempranas edades, a partir generalmente de los 3 años de edad. Cuando ya es tardío, ya el uso de hormona de crecimiento no modifica su crecimiento. Los signos clásicos del pterygium coli, los signos clásicos de los pabellones auriculares bajos, la separación de los pezones, el cúbito, como ven ustedes, hacia la zona abeducta, que se llama el cúbito valgo. En esa imagen no se puede ver, suele haber acortamiento de los metacarpianos, etcétera, pero es una imagen muy clásica de esta paciente, pero en toda mujer que tenga talla corta, menos de 2 desviaciones estándar, y que no tenga un problema hormonal asociado evidente, por favor sospechen de la posibilidad de síndrome de Turner. Es más, yo diría que toda mujer con talla baja que no haya tenido hijos o que no que no sea fértil, sospechen también de síndrome de Turner. Bien. A ver, muchas gracias. Hemos terminado en esta primera clase. Por favor, si tienen alguna pregunta aquí antes de pasar a la siguiente. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, si no tienen alguna pregunta, pasamos a la siguiente exposición. La siguiente exposición va a ser respecto a hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito también es una entidad que debemos tenerla muy en cuenta. Vamos a compartir y por favor me avisan también si se ve correctamente. ¿Se ve bien? Sí, doctor, sí se observa. Ok, perfecto, entonces avanzamos. El hipotiroidismo congénito es una enfermedad que debemos tenerla en cuenta y como ustedes ya saben, es parte de un tamizaje neonatal para tratar de identificarlo tempranamente. En esta primera lámina, yo lo único que quiero mencionar es que tengan en cuenta dentro de las semanas, a partir de qué semanas ya se va estableciendo una actividad del eje tiroideo. Y aquí, por ejemplo, la respuesta de la tirotropina a la acción del hormona estimulante de la tirotropina se da entre las 20 y 24 semanas. Quiere decir que ahora niños que nacen muy prematuramente ya debe considerarse su evaluación, porque también la sensibilidad de la TSH se da a las 20 semanas. Y la autorregulación alrededor de las 40, quiere decir cuando el feto ya es capaz de interrelacionar justo en el momento del nacimiento. Por supuesto, al momento del nacimiento, una alta liberación de tirotropina producto del estrés del nacimiento. Por eso es que los tamizajes se realizan después de las 48 horas o entre las 24 y 48 horas, porque ya ahí se ha alcanzado el valor más bajo estándar de la liberación de tirotropina, que es lo que se usa en el tamizaje. Entonces tengan en cuenta que en las primeras horas los valores van a ser muy altos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta esa respuesta tirotrópica alta debido al estrés del parto. Aquí simplemente para que vean ustedes y mencionarles, perdón, aquí simplemente para que vean dónde está la lesión cuando hablamos de hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo puede ser a nivel de la glándula, que es el primario, o a nivel de la glándula pituitaria o del cerebro, que es lo que se llama ahora hipotiroidismo congénito central. Simplemente esa diferencia, primario y central. Ya no hablamos de secundario y terciario, sino de primario y central. ¿Cuáles son las causas del hipotiroidismo congénito? Primero veamos al hipotiroidismo primario permanente. La principal causa es la disgenesia tiroidea. Aquí están la tireosis, quiere decir la ausencia de la glándula, la ectopia tiroidea, quiere decir la glándula fuera del lugar, y la hipoplasia tiroidea, quiere decir el no desarrollo glandular. En segundo lugar está la dishormonogénesis, quiere decir la falta de formación de la hormona tiroidea. Esto es generalmente una historia clínica familiar. Aquí, si en la familia todos les cuentan eso, ya lo están pensando ustedes.
El bocio endémico y cretinismo ya no lo vemos en nuestro medio, gracias a Dios. Y pues después está la exposición materna de la madre a yodo. Ahí sí pueden ver ustedes procedimientos que le hayan sido realizadas a la madre, etcétera, que pueden llevar a esta alteración. También hay hipotiroidismo primario transitorio, por ejemplo, madres hipertiroideas que han estado tomando antitiroideos orales. Vuelta también la exposición materna o fetal a yodo, especialmente, por ejemplo, cuando la madre ha tenido que tener alguna intervención previa cercana al parto, donde ha tenido que usarse, por ejemplo, sustancias yodadas. Luego están las enfermedades de la madre, una madre portadora de una enfermedad de Hashimoto, por ejemplo, o sea, una tiroiditis de Hashimoto, tiene anticuerpos maternos altos, estos pasan por la sangre, llegan al feto y bloquean su producción transitoriamente. La deficiencia de yodo, que no es una cosa que tengamos ya en nuestro medio, y la nefrosis congénita, pero ahí es evidente que el niño nace con la patología del síndrome nefrótico. También las dishormonogénesis transitorias, la hipertirotroponemia idiopática, acá básicamente en el síndrome de Down, aquí tener cuidado, porque una de las preguntas que se hace cuando hay un hipotiroidismo primario transitorio es, ¿se trata o no se trata? Bueno, el hipotiroidismo primario transitorio se trata. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en ese momento si eso va a ser transitorio o permanente, así que se trata. Y luego tenemos al central, como les decía, hipotalámico emisario central. Aquí puede haber deficiencia aislada de alguna de las hormonas, la estimulante de la tirotropina, la propia tirotropina. Son extremadamente raras. O cuando son múltiples, el hipopituitarismo, que ese sí es más frecuente. Por ejemplo, niños con ictericias que no son muy altas, pero que son sostenidas, y que niños que tienen, por ejemplo, trastorno de la glicemia, pregúntense si no estuvieran frente a una deficiencia múltiple de hormonas hipotalámicas o hipofisiarias. ¿Cuál es la incidencia de presentación entre permanente y transitorio? El permanente es 1 a 3000. En nuestro medio ya tenemos algunos reportes, por ejemplo, el de la maternidad de Lima, que ya haciendo tamizaje largo ha encontrado que la incidencia en Perú está alrededor de 1 a 2000, entre 1 a 1500 a 1 a 2000. O sea, somos más frecuentes que lo que dice la literatura. El hipotiroidismo transitorio, este de 1 en 8500 es por la gran cantidad de tamizaje. O sea, se ha hecho tanto tamizaje ya en el mundo que se encuentra sospechosos y que después incluso a veces no han sido hipotiroidismo, pero han sido calificados dentro de estos cuerpos. La digenesia tiroidea, ya les dije, en el hipotiroidismo tiroideo es lo más frecuente, mientras que la exposición materna o fetal a yodo es lo más frecuente en el hipotiroidismo transitorio. Solo recuerden esas dos cosas. La patología más frecuente causante de hipotiroidismo congénito en el hipotiroidismo permanente es la disgenesia tiroidea, mientras que en el hipotiroidismo transitorio es la exposición materno-fetal a yodo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha hecho en el país para tratar de identificar esta enfermedad? Es hacer el tamizaje. ¿Y por qué hacer el tamizaje? ¿Cuál es el beneficio de hacer el tamizaje? El beneficio es la identificación rápida e inicio temprano del tratamiento. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo congénito es una causa de retardo mental prevenible. Quiere decir que si le damos tratamiento en forma adecuada, no va a desarrollar retardo mental, pero si nos demoramos, va a desarrollar retardo mental en alguno u otro grado. Bueno, este es, como les decía yo, la guía de procedimiento para el tamizaje, ¿no? Entonces, a partir de las 48 horas, pero como ustedes sí han ido ya a rotar en alguna, en alguna institución que tiene atención materna para el parto, se habrán dado cuenta que muchas veces se hace entre las 24 y 48 horas porque hay la alta precoz, ¿no? A pesar de que la guía diga 48 horas, por lo general se puede tomar entre 24 y 48 horas. ¿Cuál es el valor que vamos a tomar de referencia? El valor que vamos a tomar de referencia es una TSH que esté mayor de 7 a 10. ¿Por qué? Porque aquí nos deja en un estado de duda, ¿no? Si la prueba es menor de 7, se considera normal, ya no hay más que hacer. Si está entre 7 y 10, aquí es donde hay que repetir las pruebas en talón. Si la prueba es más de 10, ambos casos van a un estudio
en sangre venosa para determinar TSH y T4 y dar el diagnóstico final. Esta es una guía, por supuesto, no nacional, en la cual ellos además hacen tiroglobulina y anticuerpos antitiroideos y miden yoduria en sangre. Esto es lo que hacen, por ejemplo, Japón y algunos países de Europa. Por supuesto, eso ya nos ayuda incluso a precisar la etiología. En nuestro medio, hacemos TSH, si la TSH sale menor de 7 nos quedamos tranquilos, si sale entre 7 y 10 repetimos la prueba, si se sigue manteniendo hacemos el estudio en sangre venosa, si la prueba es más de 10 de frente hacemos la prueba en sangre venosa a la semana de vida. El cuadro clínico, que es lo que no deberíamos ver de un hipotiroidismo congénito, se caracteriza por un enlentecimiento de toda la maduración en el recién nacido. Entonces, así todos los tejidos se enlentecen en su maduración. Entonces, por ejemplo, la ausencia de la formación de un buen tejido fibroconectivo para hacer un cierre adecuado hace que las fontanelas se mantengan amplias, hace que se produzca hernia umbilical porque el ombligo pierde consistencia, la cicatriz umbilical pierde consistencia y la intensidad de la presión intraabdominal provoca hernias, en este caso hernia umbilical, que es la más frecuente. La piel no se remodela adecuadamente y entonces tenemos piel seca y moteada. Las no remoción del tejido del líquido intersticial nos lleva ¿a qué? A mixedema. Entonces así tenemos, por ejemplo, fase mixedematosa, quiere decir la cara hinchadita, los párpados hinchaditos, la lengua grande, o sea, la macroglosia. Como los sistemas enzimáticos hepáticos no funcionan adecuadamente, el proceso de glucoconjugación no se da. Al no darse tenemos ictericia prolongada, que es una ictericia fundamentalmente por bilirrubina indirecta. El tránsito intestinal disminuido nos causa estreñimiento. Entonces así vamos sumando clínicamente varios de los signos que se observan. El problema es que cuando ustedes observan signos clínicos en un paciente es porque ya el evento es tardío. Pero también existen malformaciones de la tiroides que, gracias a Dios, pueden presentarse en su deficiencia lentamente, como son algunas ectopias tiroideas. Algunas ectopias tiroideas pueden no afectar el desarrollo neurológico del niño, pero sí su crecimiento posterior. Por ejemplo, esta es la foto de un niño de 8 años con hipotiroidismo por tiroides ectópica, que tiene una maduración que se detuvo alrededor del año y medio de edad, y él definitivamente muestra ya signos clínicos de hipotiroidismo, pero este niño, gracias a Dios, no comprometió su desarrollo neurológico. Pero esas entidades son raras. Aquí hay otros signos ya más llamativos. Aquí ustedes en esta foto sí ya pueden percibir que este niño está itérico, la macroglosia, ¿no? La gran distensión abdominal, a pesar de que no hay hernia umbilical. Y miren su patrón de crecimiento, ¿no? Este niño fue diagnosticado muy tardíamente, desarrolló retardo mental y además de eso nunca recuperó su buena velocidad de crecimiento. A pesar de que se le dio tratamiento, ya no llega a alcanzar su talla de crecimiento esperado, ni siquiera la de la familia. Perdón. Disculpen. Esto también se altera, son las alteraciones dentarias en el paciente. Miren ustedes, este es un niño también de mayor edad. Miren, este niño tenía alrededor de 8 o 9 años de edad. Miren ustedes el retardo en la maduración ósea, pero cuando toman la panorámica, miren ustedes cómo están imbricados tanto los deciduos como los caducos que están apareciendo en forma simultánea, un gran apiñamiento. ¿Qué factores influyen en el pronóstico de estos pacientes? Lo primero, el inicio del tratamiento debe ser precoz, y precoz es la segunda semana de vida. Quiere decir, un niño alrededor de los 13 días de vida debe estar iniciando su tratamiento. La dosis de la levotiroxina y la severidad. Por supuesto, es diferente un niño sin glándula, o sea, con atiriosis, que un niño con una hipoplasia o que un niño con una disgenesia. Definitivamente más perjudicado está el que tiene ausencia de la glándula tiroidea. Los niveles de T4 al diagnóstico. O sea, ¿qué tan bajos han sido los niveles de T4 cuando yo doso ya la prueba venosa? O sea, cuando ya he hecho TSH y T4. La edad ósea al diagnóstico. ¿Y qué usamos para hacer la edad ósea al diagnóstico? Usamos la radiografía de la zona distal del fémur.
Se llama el núcleo de osificación del fémur distal, que lleva por nombre propio el núcleo de Beclar. La ausencia de ese núcleo nos dice que el hipotiroidismo se ha presentado desde la vida intrauterina por lo más probable ausencia del hormona de la glándula tiroidea. Luego está el estado socioeconómico, porque eso a veces lleva a que las personas no entiendan bien el mensaje y la necesidad de tratamiento. Y por último, definitivamente está el cumplimiento, ¿no? Que la familia sea muy adherente al tratamiento para su niño. Esa recomendación es lo que está puesto y señalado por el Ministerio de Salud, y se los pongo porque probablemente esto es lo que suelen preguntar en los exámenes del ENAM o en los exámenes de residentado médico. Entonces no voy a hacer variaciones con las que dice de nuestra especialidad y que usamos de algunas otras guías. Vamos a usar esta, pero quiero hacer una aclaración. Acá dice levotiroxina, dosis microgramos por día, de 0 a 3 meses, 10 a 15, de 3 a 6 meses, 8 a 10, de 6 a 12 meses, de 6 a 8. Entiéndanlo bien, acá no está diciendo que si yo encuentro a un niño entre 6 a 12 meses, le voy a dar de 6 a 8. No. Lo que le dice es que si un niño fue identificado por tamizaje, debe empezar al momento de iniciar su tratamiento con dosis de 10 a 15 microgramos. ¿En quién elegiremos menos, en quién más? Dependiendo de los niveles de T4. A más bajo el nivel de T4, más alta dosis de levotiroxina. Lo que le dice es que al llegar a los 3 meses, este paciente que ya está en tratamiento, yo puedo disminuir la dosis entre 8 a 10. Y que cuando llegue a los 12 meses puedo disminuirlo de 6 a 8. Eso es lo que le está diciendo. No le está diciendo, por favor, que si lo diagnostican a los 3 meses deben darle 8 a 10 y desde los 6 meses de 6 a 8. No, eso no. Por favor, ténganlo presente. Aquí se está dando por establecido que ya lo identifiqué por tamizaje. Bien. Ahora, ¿tienen alguna pregunta para este tema? He tratado de ser bien puntual. ¿Alguna pregunta sobre hipotiroidismo congénito? Si no tienen ustedes preguntas, vamos a hacer una muy pequeña revisión de hipotiroidismo adquirido, que es la otra causa frecuente de alteración del crecimiento en pediatría. Vamos a ver. Nuevamente les voy a pedir, por favor, que me señalen si están viendo mi exposición a pantalla completa. Sí, se ve, doctor. Ok, continúo entonces. Así como hemos revisado hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo adquirido, quiere decir toda aquella falla de la producción de hormonas tiroideas en forma adecuada en la vida postnatal. Bueno, aquí, para ser puntual, igual, el hipotiroidismo congénito puede ser primario, puede ser central. Hay algunas otras consideraciones especiales que le vamos a poner en cuenta porque suele estar asociado a algunos otros problemas. En el primario, el más frecuente de lejos es la tiroiditis autoinmune. En el central, de lejos, es aquella que es de compromiso de varias hormonas o antecedentes quirúrgicos. La tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, como le dije, es la más frecuente, pero un ratito. La tiroiditis autoinmune puede presentarse clínicamente en dos condiciones. Si viene con bocio, eso es tiroiditis de Hashimoto. Si viene sin bocio, se llama mixedema primario. Dentro de las anormalidades congénitas que pueda darnos hipotiroidismo en la vida postnatal, como les puse ese niño de la foto, también está la tiroides ectópica, y acá les he puesto la foto de un niño en la que se puede ver la tiroides en la base de la lengua. Esto es la tiroides, y muchas veces lo confunden, creen que es un tumor, lo sacan y lo dejan sin tiroides, y ahí sí, inmediatamente, si no le dan hormona tiroidea, este niño hace hipotiroidismo marcado. Después ya están cosas más raras como la deficiencia de yodo, algunas drogas asociadas. Esta es su clasificación y sinonimia, su codificación de CIE10 de la tiroides de Hashimoto, o tiroides atrófico mixedematosa o tiroides linfocítica crónica, si hemos tenido posibilidades de hacer estudio histopatológico. Este es un trabajo que realizamos nosotros ya hace varios años en nuestra institución para ver la progresión clínica de la tiroides autoinmune, o sea, de la tiroides adquirida, y aquí simplemente tomar esta gráfica para señalar algunas de las características clínicas. Primero, más frecuente en la mujer. De lejos es más frecuente en las mujeres. La edad de presentación es peripuberal, quiere decir cercano al inicio de la pubertad.
Por eso acá podemos ver que el estadio más frecuente de presentación es el estadio 2 y los prepúberes. Ahí están los más frecuentes. Suele haber historia de patología tiroidea en el 33%. O sea, siempre hay que buscar historia familiar de patología tiroidea, así como también de otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso, vitíligo, suelen ser otras historias familiares que hay que buscar. Antecedentes patológicos de autoinmunidad en el paciente, también casi el 30%. No olviden, si tienen alguna dermatitis atópica, si ha tenido asma bronquial, si tiene una colon irritable, cualquiera de esas cosas debemos hacernos pensar. El tiempo promedio de enfermedad en meses, esto sí es muy variable porque a veces la gente no ve el bocio y cuando recién ve el bocio lo reporta. Entonces, el signo clínico más importante, ¿cuál es? El bocio. Ese es el que suele ser el motivo más importante de consulta, seguido por el retardo del crecimiento. O sea, hay gente que lo trae porque no está creciendo, hay gente que lo trae porque ve el bultito. Dentro de los dos, el más frecuente suele ser el verle el bultito, se ve el bocio. La condición en la que llegan, y a veces la condición en la que llegan suele ser con hipotiroidismo establecido, es lo más frecuente, seguido por el hipotiroidismo subclínico y algunos que todavía están en condición de eutiroideo. Aquí hay una parte que también tener en cuenta, que es el hipotiroidismo subclínico, que puede ser una de las formas de presentación de la tiroiditis autoinmune. En esto sí es importante porque muchas veces esto es por un hallazgo de un examen de laboratorio. Pero aquí tener en cuenta un dato importante. Muchas veces la elevación de la TSH, porque eso es hipotiroidismo subclínico, elevación de la TSH con T4 libre en rangos normales. Esa elevación de TSH hay que tenerle cuidado. Para nosotros suele tener importancia cuando supera las 10 microunidades por litro. Cuando no es esa cantidad y es menor, tengan cuidado su asociación con obesidad, por ejemplo. Los obesos suelen elevar la tirotropina y no tienen hipotiroidismo subclínico. Es parte de la obesidad, especialmente en aquellos con obesidades más severas. ¿En quiénes vamos a sospechar un verdadero hipotiroidismo subclínico? En pacientes con enfermedades clínicas que me estén llevando a eso, por ejemplo, diabetes mellitus, síndrome de Down-Turner, artritis reumatoidea. Enfermedad celíaca no es frecuente en nuestro medio. Asintomáticos con historia familiar, ya les había dicho, buscar historia familiar de patología tiroidea. Si tiene presencia de bocio, lógico, ya voy a sospechar que ese hipotiroidismo subclínico va a ir a un hipotiroidismo adquirido, a un hipotiroidismo definitivo, una alteración de la velocidad de crecimiento, quiere decir un retardo en el crecimiento, o si hay signos de hipotiroidismo. Se diagnostica viendo los valores de TSH, como le he dicho, los valores por lo general suelen ubicarse entre 5.5 y 9.5. Tener cuidado de ver si ha estado tomando fármacos, porque en ese caso puede deberse a la acción del fármaco. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Algunos normalizan su función tiroidea, pero un ratito, lo pueden volver a alterar en la vida adulta. Entonces, cuidado para quienes quienes de ustedes se dedican a ver en la vida adulta a pacientes, valga la redundancia, en vida adulta, primero pregúntense, ¿tuvo esta patología antes? Sí, mire, cuando era niño o adolescente estuvo viéndose en un hospital para niños y ahí le dijeron que tenía hipotiroidismo, pero se curó. ¿Se curó? No. Normalizó su función, pero puede volver a ser el problema en la vida posterior. Mantienen valores estables de la TSH, o sea, no hay progresión en algunos, y otros desarrollan hipotiroidismo definitivo. Los que suelen evolucionar a hipotiroidismo definitivo, los que tienen definitivamente anticuerpos contra la glándula tiroides, los que tienen historia previa de hormona tiroidea, de enfermedad, patología tiroidea, aquellos tratados con antitiroideos en forma previa, o aquellos que han tenido con TSH superior a 10, a pesar de que la T4 haya estado normal. Y simplemente mencionar algunas cosas para no tener que leer todo el cuadro. Primero, si tiene hipotiroidismo manifiesto, aquí no hay duda, TSH4, T4 libre bajo, definitivamente aquí hay que darle tratamiento, buscar la etiología y darle tratamiento. O sea, aquí este hipotiroidismo subclínico evolucionó a hipotiroidismo manifiesto. En otros casos se puede mantener dentro de esos rangos, puede ser transitorio, puede haberse corregido, se tiene que reevaluar después de la pubertad. No se olviden, e incluso en la vida adulta si es que ha habido este antecedente. Si es una enfermedad de caracteres autoinmunes, entonces ahí el seguimiento tiene que ser más estrecho. Si no ha sido autoinmune la enfermedad, no se olviden, acá lo he puesto en la primera, obesidad. Hacemos tratamiento
higiénico-dietético para la obesidad. Una vez que verificamos baja de peso, reevaluamos si se corrigió, estuvo asociado a la obesidad, se acabó. Deficiencia de yodo ya no es un problema para nosotros, pero si fuera el caso hay que suplementarlo. Si hay drogas que son obligatorias a tomarlo, tenemos que andarlo monitorizando el TSH para ver si en algún momento es necesario también dar tratamiento. Si supera a 10 y está en etapa puberal, siempre debe considerarse darse hormona de tiroidea. Si es sindrómico, quiere decir que está asociado a algún síndrome, también hay que tener un seguimiento estrecho. Si en alguna de esas supera 10, también se da tratamiento. Si es idiopático, o sea, uno no sabe por qué se ha presentado, no hay una historia de nada, el niño nomás lo presenta, pero en uno de esos valores es más de 10, tratamiento. Esto ya es la ecografía, es digamos, el examen de estudio por imágenes de mayor utilidad para hacer diferenciaciones. Aquí hay que hacerlo muy puntualmente para descartar la presencia o no de nódulos tiroideos. La gammagrafía, que me puede dar un patrón clásico que se llama el patrón en el tablero de ajedrez. Aquí no se puede ver muy bien. Si lo viéramos en el original se podría ver esa forma. El hipotiroidismo adquirido por deficiencia de yodo fue un problema para nuestro país y solo se los voy a mencionar como para que ustedes lo tengan como un estado referencial porque es un médico peruano que ganó un premio que es el premio Reina Sofía y lo reconocen por haber favorecido la eliminación de la deficiencia de yodo en América y él en el Perú. Entonces, el doctor Pretel, al cual debemos dar gracias por su trabajo por largo tiempo contra este tema del bocio endémico. El bocio inducido por yodo también puede ser una de las causas. Eso se puede dar en sujetos normales, como le dije, fetos y neonatos, también en los infantes. En adultos ya es más raro. Están las enfermedades crónicas, ¿no? Aquí, por favor, por ejemplo, enfermedades con fibrosis quística. Se suele asociar a hipotiroidismo. Los pacientes que tienen diálisis, así como todos los que tienen nefrosis, siempre evaluar la función tiroidea. La anorexia nerviosa, que es funcional y que afecta a la función de varias glándulas, también puede alterar la función tiroidea. Ya habíamos hablado de las autoinmunes. Entre las inducidas por drogas, aquí solamente para que recuerden ustedes, por ejemplo, de acuerdo a su mecanismo de acción, los que disminuyen la secreción de TSH, por ejemplo, voy a poner ahí, aparte de los glucocorticoides, por ejemplo, los dopaminérgicos, así es obtenerlo presente en pacientes en unidades de cuidados intensivos o en pacientes que están recibiendo tratamiento prolongado con anticonvulsivantes. La disminución de la síntesis de hormona tiroidea, definitivamente los antitiroideos, y dentro de los antiarrítmicos, la amiodarona, que cada vez se usa menos. Los que estimulan el CYP450 hepático y la excreción de hormona tiroidea, todos los anticonvulsivantes, especialmente en ese orden, primero fenitoína, luego fenobarbital, luego ácido valproico, en ese orden. Por alteración del metabolismo de la hormona tiroidea, el propanolol de lejos, que lo usamos también en el tratamiento del hipertiroideo, o la rifampicina, tenerlo presente en aquellos pacientes que usan crónicamente esta droga. Alteraciones de la unión proteica de la hormona tiroidea, quiere decir en su tránsito. Aquí básicamente están los esteroides sexuales y también algunos antiinflamatorios no esteroideos. Y los inhibidores de la tirosina quinasa, donde están básicamente los inmunomoduladores, ¿no? Que ya esos ustedes lo pueden ver en enfermedades crónicas, especialmente reumatológicas o oncológicas, que suelen usar estas drogas. Dentro del hipotiroidismo adquirido central, a la cabeza, como le dije, los tumores, de lejos. Luego algunas drogas, enfermedades como la histiocytosis X, tenerla presente. La hipofisitis es una enfermedad ya muy rara. Neurocirugía, toda neurocirugía debe hacerlo pensar, más aún si tuvo alguna acción a nivel hipotálamo hipofisiario. Y aquí ya en personas mayores, no se olviden el síndrome de Sheehan, ¿no? Ustedes ya han hecho ginecobstetricia, entonces pueden ahí recordar a este síndrome que va asociado con hemorragia cercana al parto, y eso puede favorecer necrosis hipofisiaria. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en este tema? Antes que pasemos al último, por favor, si tienen ustedes alguna pregunta. Si no tenemos preguntas, entonces continuamos. Voy a compartir el último tema. Y el último tema, que era diabetes mellitus, yo básicamente, como les puse en la programación,
del TIN, me voy a referir a lo que es la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis diabética es la emergencia de la diabetes mellitus tipo 1. Esto lo van a ver en su vida sí o sí. El gran problema es que la gran mayoría no lo reconoce y todavía sigue siendo problema. Entonces, por eso es mi interés compartirlo con ustedes. ¿Me señalan, por favor, si se ve bien la presentación? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve bien. Ok. La cetoacidosis diabética es un estado que se refiere a una descompensación aguda en un paciente diabético, por lo general tipo 1, que suele presentarse como debut de la enfermedad o durante su evolución. Eso es lo más frecuente, pero no es el total. Lo real sería decir que es un estado de descompensación aguda en el cual la secreción de la acción de la insulina es insuficiente para compensar a un paciente y regular el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis diabética puede presentarse también en el diabético tipo 2 o en la diabetes neonatal. Aspectos fisiológicos de la diabetes mellitus. Este cuadro creo que lo resume bien, pero a veces no lo entendemos del todo y voy a tratar de hacerle un pequeño resumen. A ver, primero, lo que voy a tener yo es un déficit absoluto o de la secreción de insulina, o que sea relativo porque hay algún proceso infeccioso asociado que hace que esa cantidad sea insuficiente para regular el metabolismo de la glucosa. Entonces, esto puede haberse presentado de diversas formas, puede haberse presentado porque el páncreas no lo produce, puede haberse presentado porque la cantidad producida es insuficiente, como les mencionaba, cuando se asocia a un grado de infección, y que además se ve influenciado por otro hecho que, tratando de compensar, más bien altera más el problema, como son las hormonas de la contrarregulación. ¿Qué significa? Como yo tengo una mala utilización de la glucosa, las células no están recibiendo glucosa. Si las células no están recibiendo glucosa, la célula está hambrienta. Ese hambre celular estimula la producción de hormonas contrarreguladoras para aportar más calorías, o sea, aportar más glucosa. Entonces aquí ya sumamos, sin querer, un mayor aporte de glucosa a la vía sanguínea. Entonces, por ejemplo, el cortisol para aumentarla, el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, todas ellas, ¿para qué? Para favorecer mayor cantidad de glucosa porque las células están hambrientas. Sin embargo, como no hay la presencia del efector que abre los receptores para el paso de la glucosa, o sea, no hay insulina, por lo tanto la glicemia no llega a entrar a la célula y el círculo se hace vicioso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el organismo para tratar de obtener ingreso calórico que dé el aporte necesario para el metabolismo celular? Lo primero, va a tratar de identificar otra fuente. Va a tratar de usar otra fuente para aportar, y esa otra fuente se convierte en hacer los lípidos. Entonces los lípidos van a dar aporte, pero lastimosamente en su metabolismo van a dar el incremento ¿de qué? De cuerpos cetónicos. Van a incrementar la cetogénesis. Y estos elementos sí son no deseados. Entonces, en un primer momento puede ayudar porque va a dar aporte calórico a las células, pero luego, ¿qué va a pasar? Va a incrementar los niveles de cuerpos cetónicos y eso va a ser la complicación. De otro lado, va a disminuirse el uso de la glucosa, llevando ¿a qué? A insulinoresistencia. En un tercer lugar, vamos a echar mano ¿de quién? Vamos a echar mano de las proteínas para dar más aporte de glucosa, porque ya saben, lo que queremos es dar aporte calórico. Lastimosamente, esta mayor gluconeogénesis va a favorecer más la hiperglicemia. Y también, ¿qué va a hacer? Al haber proteólisis, va a disminuir la masa muscular. Por eso es que aquí, además de la pérdida de agua que vamos a ver posteriormente, la disminución de la masa muscular también hace el adelgazamiento en el paciente. Y finalmente la glucogenólisis a través del aumento de la producción de glucosa para compensar todos estos eventos. La mala utilización de la glucosa, la proteólisis y la glucogenólisis van a llevar ¿a qué? A hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a tener mayor carga
osmolar por el incremento de glucosa sobre el riñón, favoreciendo, ¿qué cosa? Una diuresis osmótica. Y esa diuresis osmótica, lógicamente, me va a llevar a la pérdida de agua y electrolitos. Esta pérdida de agua y electrolitos con el incremento de solutos producidos por la glicemia y otros me va a llevar a hiperosmolaridad. Esta situación de pérdida de electrolitos y agua puede llevarme finalmente a deshidratación y falla renal. Esta deshidratación y falla renal me lleva a mala perfusión, con incremento de lactato. Y del otro lado, la presencia de los cuerpos cetónicos me va a llevar a que haya una pérdida de bicarbonato y por lo tanto establecemos acidosis. Entonces, hemos terminado de cerrar las características principales. ¿Cuáles son las características principales? Hiperglicemia, cetogénesis, deshidratación y más tarde falla renal. Entonces, vamos a ver ahora cómo así vamos a determinar nosotros la presencia o no de cuerpos cetónicos. La presencia de cuerpos cetónicos, más importante, perdón, déjenme ocultar para que vean mejor esta imagen. Ya. Aquí es importante tener en cuenta que la presencia de cuerpos cetónicos para ser referenciados en la orina es tardío. Quiere decir que ya antes, mucho antes, ya ha habido incremento en sangre y que cuando nosotros lo vamos a ver en orina ya es más tardío. Es por eso que cuando identificamos nosotros los cuerpos cetónicos en orina, ya el paciente suele tener clínica de acidosis metabólica asociada a cetoacidosis, como es, por ejemplo, la respiración de Kussmaul o el aliento cetónico. Muy bien. ¿Cuáles son, los criterios diagnósticos? Primero, los criterios clínicos. Suelen ser de presentación inicial, por lo general, en niños en edad también peripuberal, pero están en mayor riesgo los niños menores de 2 años. Suelen ser los que suelen debutar con formas más severas. Está el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Muchas de estas personas demoran mucho en acudir y acuden cuando el problema ya es muy severo. Si la presentación ha sido en un paciente ya conocido, la cosa ya es fácil, ¿no? Entonces uno le dice, ¿sabe qué es? Él es diabético y bueno, entonces el diagnóstico está rápido, ahí generalmente vemos si está colocándose adecuadas condiciones de insulina, si ha habido condiciones de estrés, si tiene algún tipo de alteración psiquiátrica, nos damos cuenta si ha tenido un buen control metabólico o su control metabólico es pobre, si rechaza o no el tratamiento, si está usando o no alguna medicación o si está con algún cuadro infeccioso. El diagnóstico, por supuesto, se va a establecer por la hiperglicemia y la hiperglicemia tiene signos clínicos. Ustedes están acostumbrados a que siempre se diga polidipsia, polifagia y poliuria. Ya. En nuestros niños, polifagia prácticamente no está presente. Imperceptible o ha sido mucho tiempo antes que a veces ya no se advierte. Las 3P en los niños es polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Luego tenemos las otras condiciones, el niño está fatigado, está asténico, tiene nicturia, o sea, orina más veces en la noche o comienza a orinarse en la cama, cosa que no hacía, enuresis nocturna. Suele ser mujercitas, a veces tienen candidiasis vaginal, que no tiene una asociación con otro problema. Y la acidosis, que ya es más tardía, se presenta generalmente por náuseas, vómitos o dolor abdominal. Muchos de estos niños van a emergencia porque están con vómito, dolor abdominal, se lo atribuyen a un problema gastrointestinal y los devuelven a su casa. Y cuando regresa después, ya regresa en estado más grave. Lógico, cuando ya regresa en forma más grave, ya tiene hiperventilación profunda, ya la respiración es clásica, el aumento de ventilación minutos se puede representar fácilmente o ya tiene compromiso de conciencia. Lo que nosotros debemos tratar de ver e identificar es a estos chicos que llegan con vómitos y dolor abdominal. Entonces, un niño que les cuente que ha estado perdiendo peso, que les cuente que anda medio asténico, que viene por dolor abdominal ahora, alguna sensación de náuseas, y que no tiene diarreas, que no tiene fiebre, que no tiene otras historias, un ratito, no lo atribuyan rápidamente a un problema gastrointestinal. Témense su tiempito y pueden pedir tal vez una glucosa y eso les puede dar el diagnóstico rápidamente. El diagnóstico de hipovolemia, lógico, ¿no? Entonces, al deshidratarse va a perder, entonces la primera parte cuando es menos del 5%, todavía el diagnóstico es difícil, ¿no? Si queremos medir densidad urinaria y todavía los niveles digamos, de osmolaridad no han podido reflejarlo muy claro, no va a ayudar mucho.
los signos clínicos de mucosas secas y todo eso en niños pequeños va a ser más fácil de identificar, en niños más grandes más difícil. Y hay que ver la pérdida de agua a través de la historia de diuresis. Las pérdidas estimadas están colocadas a un ladito. Agua por lo general 70 mililitros por kilo, sodio de 5 a 13, potasio de 6 a 7. Recuerden, las pérdidas tienen que ser entre 5 al 10% generalmente para comenzar a dar evidencias de deshidratación. Los criterios bioquímicos que se han actualizado en el año 2022, y eso se los digo porque todavía en los libros sigue manteniendo lo anterior, ya la guía clínica de consenso ya lo corrigió, así que estos son los actuales criterios clínicos. Básicamente la modificación estuvo en el bicarbonato. Entonces, criterio diagnóstico, primero, hiperglicemia, una glucosa sérica mayor de 11 milimol por litro o 200 miligramos por decilitro, dependiendo de la unidad que estén usando. pH venoso, no hay necesidad que sea arterial. Un pH venoso menos de 7.3 o un bicarbonato sérico menor de 18. 18, ya no 15, eso es lo que ha cambiado. Y una presencia de cetonemia o cetonuria, si es que ya lo identificamos tardíamente. Si lo podemos identificar en etapas tempranas, cetonemia, beta hidroxibutirato mayor de 3 milimol por litro. No olviden nuevamente, lo insisto, hiperglicemia, acidosis y cetonemia. La ventaja de la cetonemia versus cetonuria ya se los había mencionado, una es más temprana, la otra es más tardía, tiene mucho que ver con los reactivos y tiene que ver con la forma de identificación. En uno estoy identificando beta-hidroxibutirato, en el otro estamos viendo cetona. Aquí entonces tengan cuidado que puedo tener cetonas negativas en orina y ya estar con estado de cetogénesis. Las cetonas pueden ser falsamente negativas porque son más tardías. Grado de severidad, también para que lo recuerden. Y el grado de severidad está medido por el pH y el bicarbonato. Entonces, hablaremos de una cetoacidosis diabética leve cuando el pH venoso sea menos de 7.3 y el bicarbonato menos de 18. Será moderada si el pH es menos de 7.2 y el bicarbonato menos de 10. Y será severa si el pH es menos de 7.1 y el bicarbonato menor de 5. ¿Qué medidas terapéuticas vamos a tener que hacer? Lo primero es el ABC de emergencia. Ustedes ya lo conocen. Entonces, vía aérea, buen aporte de hidratación, identificar si el paciente tiene alguna lesión que le pueda alterar el nivel de conciencia y finalmente tener una buena monitorización. Claro, si ustedes están en un buen centro institucional, probablemente rápido lo puedan conectar a un monitor, pero si no está, tener en cuenta su presión arterial, la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, o sea, establecer que tengamos una buena regulación hemodinámica. Una vez que aseguramos la vía aérea, podemos poner una sonda nasogástrica para evitar que si hay compromiso de conciencia pueda vomitar. Tercero, veremos si hay necesidad de colocar oxígeno o no. Recuerden que si está con una respiración de Kussmaul, de repente no sea necesario colocar oxígeno, más bien que hay que permitir que elimine CO2. La monitorización cardíaca que les hablaba, colocar por lo menos 2 vías venosas permeables, no una, sino 2. Si hay necesidad de ver presencia de diuresis, colocar una sonda vesical. Aquí esto de antibióticos en caso de fiebre es una cosa que lo ha colocado la guía, que habría que evaluarlo porque hay que ver en qué momento yo le voy a tomar los exámenes para presumir que está con un cuadro infeccioso. ¿Por qué? Porque de inicio lo que hay es que todos los valores se alteran como parte de la respuesta inflamatoria. Quiere decir, primero, suele haber leucocitosis, suele haber leucocituria, y eso a veces puede ser erróneo en mi interpretación. ¿En qué momento entonces tomar estos exámenes para poder valorar luego el uso de antibióticos? A las 2 horas de haber iniciado el tratamiento.
El monitoreo horario va a ser ver los signos vitales, los signos neurológicos, el balance hídrico y la glicemia capilar. Posteriormente, cada 2 a 4 horas, la glucosa, el estado de Glasgow siempre, ver la función renal, se puede ver también electrolitos y cómo va el comportamiento de los cuerpos cetónicos. Esto ya se puede hacer con tiras reactivas, por ejemplo, para el caso de las cetonas y la glucosa. Específicamente los pilares del manejo de la cetoacidosis diabética son, y empiezo, por favor, a que pongan atención, ¿eh? El objetivo principal en el caso de la acidosis, en la cetoacidosis diabética, es la remisión de la acidosis. Yo no tengo éxito hasta que la acidosis no haya remitido, bioquímica y clínicamente. Para eso, los pilares de la terapia son, primero, corregir la hidratación. Segundo, corregir la glicemia. Y tercero, evitar los trastornos electrolíticos. Todo eso me va a conducir ¿a qué? A corregir la acidosis. Bien, primero entonces, si tengo un paciente que está deshidratado, tengo que hidratarlo. El mismo manejo que les han enseñado en hidratación se cumple acá. En shock, 20 mililitros por kilo endovenoso rápido y se puede repetir hasta que salga del shock. Si es severa sin shock, 10 mililitros por kilo en 30 a 60 minutos y puede repetirse si el estado de deshidratación ha sido muy marcado. Segundo, reposición del déficit. Vamos a estimar la deshidratación y vamos a programar su deposición de déficit. Esto generalmente se hace con solución salina. Ponemos 0,9 o 0,45 porque va a depender mucho de la disminución de la glucosa a lo largo del tiempo. Esto lo calculamos para 4 a 6 horas. Luego, cuidado con el potasio. Si ya en ese momento hay que reponer potasio. Y el resto del cálculo se pasa entre 24 a 48 horas. Ahora se señala que es de 24 a 36 horas. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes se ha demostrado que el pasar rápido puede incrementar el edema cerebral y el pasar lento mejora esa condición. ¿En quienes se proponía pasar más lento? En aquellos que hayan tenido compromiso del sensorio. Sin embargo, ya están apareciendo algunos cuestionamientos y es probable que haya una nueva modificación porque en estudios a largo tiempo están demostrando que niños que han recibido con compromiso sensorio que recibieron en 24 horas no tuvieron mayor diferencia estadística que los de 36. Sin embargo, eso todavía ha quedado a consideración del tratamiento. Para cuestiones de enseñanza y académica, seguimos considerando entre 24 y 48 horas. Posteriormente, ya los requerimientos de mantenimiento ya habían 1.500 por metro cuadrado por día. Normalmente, al inicio, ese cálculo que hemos hecho, si quieren hacerlo en metros cuadrados también, puede ser 3.000 por metro cuadrado por día, el cálculo que se hace luego de corregir el shock. Les vuelvo a repetir acá la cantidad de pérdidas que teníamos en los promedios de las pérdidas de agua y electrolitos para que luego veamos el de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, normalmente en la de mantenimiento usamos esta fórmula que ustedes ya les han enseñado de mantenimiento, que por los primeros 10 kilos, 100 mililitros por kilo, por los segundos 10 kilos le aumentamos 50 y posteriormente por los mayor de los 20 kilos le aumentamos 20 mililitros más. Y de la suma de eso me da la terapia para mantenimiento. Y de electrolitos, sodio entre 2 a 4, potasio de 2 a 3, también la misma concentración de cloro entre 2 a 3, y si hay necesidad le pondremos fosfatos de 1 a 2. La otra parte es la insulinoterapia. Mucho cuidado, no estoy diciendo que primero termino la hidratación y después voy a la insulinoterapia. No, la insulinoterapia se inicia después de la primera hora de reposición de fluidos. O sea, empecé yo mi terapia de hidratación a la hora de haber estado en mi terapia de hidratación, luego de haberlo sacado del shock, si fue el caso, he programado mis primeras 4 horas. A la primera hora que le estoy dando de fluidos, inicio la insulina. ¿Qué insulina usamos? Insulina cristalina o regular, cualquiera de los nombres son similares. La dosis y concentración va de 0.05 a 0.1 unidad por kilo por hora, por vía de difusión continua.
Pero, doctor, infusión continua de repente en su hospital o de repente en las instituciones, pero y cuando yo esté fuera, yo estoy en un centro de salud, ¿qué hago? Si usted está en un centro de salud, usa la misma insulina, usa la misma cantidad, pero lo pone por vía intramuscular cada hora, hasta que vaya haciendo las correcciones de glucosa y ahí las comienza a espaciar el horario de administración a 2 y posteriormente 4 horas, hasta llegar a 6 horas que ya le permite a usted comenzarlo a asociar con alimentación si es que el paciente está despierto. Si la glucemia llega a 300 miligramos por decilitro o desciende más de 90 miligramos por decilitro por hora, en lugar de continuar solo con cloruro de sodio, yo tengo que aportar también glucosa. Entonces, aquí interesante, ¿por qué? Porque recuerden que yo les decía que tengo que continuar con un nivel de hidratación alto todavía en las primeras horas. Ya, pero doctor, pero ya está en menos de 300. Perfecto. Entonces usted agarra mitad de 50% de aporte con cloruro de sodio y 50% con dextrosa. Doctor, ¿y 5 o 12, 5, 10, cuál uso? De acuerdo al nivel de glicemia. Si la glucosa ha bajado muy bruscamente, usted tendrá que usar 10% para tratar de equipararlo rápidamente y evitar ese desbalance osmolar. Si la baja ha sido, por decir, 100, no ha sido tan brusco, pero está bajando más rápido, usa usted al 5% y suficiente. Si me permite el estado de evolución, una buena hidratación, a ver, ya puedo pasar a la administración de la insulina por vía subcutánea. ¿Por qué? Porque el tejido subcutáneo ya tiene buen estado de hidratación y permite una buena absorción. Yo no puedo usar la vía subcutánea hasta que no esté bien hidratado. Entonces, si usted no está usando la infusión continua y está usando la vía intramuscular, usted continúa usando la vía intramuscular hasta que el paciente esté bien hidratado. Una vez que está bien hidratado, ya pasa a usar la vía subcutánea. Las primeras dosis pueden ir de 0,3 o continuar 0,1. Ya eso va a depender de ustedes, dependiendo del estado en el paciente se encuentra. Yo sugiero que continúen con 0,1. Y no usen nunca bolos de insulina endovenoso. Doctor, mire, yo tengo acá lo que sí tengo acá es ¿cómo se llama? Mi vía endovenosa y yo tengo una enfermera que puede calcular las gotitas lo más lento. No, eso no hagan. Pero doctor, por ahí tengo yo también la forma de administrarlo, un poquito microgoteo. No, no usen en esa forma. El otro tema es la depleción intracelular de potasio. Recuerden, un paciente está en acidosis, quiere decir que ha habido movilización de hidrogeniones, por lo tanto, el potasio que es intracelular se mantiene intracelular y al mantenerse intracelular, al momento de poner la insulina, todo este potasio va a tratar de ser captado por la célula y ¿qué va a pasar con el extracelular? Se va a quedar depletado de potasio. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, administrar potasio. Por eso se sugiere que ya en la administración, cuando pasamos a poner la segunda parte, luego de la administración rápida que usé en los primeros momentos y primera hora, en las siguientes horas, yo ya voy a pasar a administrarle potasio. ¿En quién puedo tener cuidado de no pasar a darle rápidamente potasio? En aquellos que tienen falla renal. ¿Cuánto voy a reponer? Si el paciente ya está en hipocalemia, las concentraciones pueden ir hasta 40. Si el paciente está en normocalemia, pero ya tenemos expansión inicial de volumen, lo mantengo en 40. Si el paciente tiene hipercalemia, primero espero que orine y le coloco solo 20. O sea, me estoy refiriendo a la primera identificación de potasio en sangre. Le tomé potasio, lo encontré bajo, entonces junto con la reposición de volumen, aunque no tenga insulina, ya le estoy poniendo 20. Cuando ya comienzo a poner insulina, le subo a 40. Si el paciente lo encuentro con potasio normal, de arranque 40. Y si lo encuentro con potasio alto, primero espero que orine y una vez que orinó, le pongo 20. Cuidado de haber colocado una sonda porque puede haber orinado y está con globo vesical y no lo estoy percibiendo. Entonces, cuidado con eso y luego le ponemos 20 de potasio al fluido que le estamos pasando. ¿Cuándo usar bicarbonato? El bicarbonato antes se usaba muy frecuentemente para hacer una normalización de la acidosis metabólica. Aquí ya no. Con cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque si no tienen a incrementar el riesgo de edema cerebral. Entonces acá, aportar bicarbonato solo cuando hay hipercalemia sostenida, es decir, a pesar de que ya orinó, todo el potasio sigue alto, a este paciente hay que ponerle bicarbonato, porque aquí ya hay un componente renal.
Generalmente son los pacientes ya crónicos. O si el pH no ha mejorado de 6.9 después de las primeras 2 horas de tratamiento. Le hidraté la primera hora, inicié mi insulina, pasa 1 hora, o sea, ya van 2 horas y mi pH no mejora. Le tengo que iniciar bicarbonato. No para dosis de corrección, sino para tratar de mejorar 10 milimoles por el basal. Entonces quiere decir que si tiene 5 o menos de 5, por ejemplo, de bicarbonato, yo voy a decir, de alguna forma severa, pues no, lo voy a llevar a 15, no voy a decir lo voy a llevar a 20 y tantos para decir que está normal. ¿Cuáles suelen ser las complicaciones que hacen que el manejo no sea adecuado? Lo primero, mala hidratación. Eso le digo, aquí el ABC, la hidratación adecuada. Si no lo hidratan adecuadamente, no va a mejorar. Cuidado con los estados de hipoglicemia. Me entusiasmé con mi insulina, porque a veces ven diabético y lo primero que se le viene a la cabeza es la insulina. Me entusiasmé con mi insulina, le puse bastante insulina, lo llevé a la hipoglicemia rápidamente y no me he dado cuenta. La hipocalemia, no repuse potasio, el niño comienza a vomitar. ¿Qué pasa? Está haciendo hilio por presencia de hipocalemia. Acidosis hiperclorémica, me emocioné con mi hidratación y no vi el momento de convertir de cloruro más dextrosa y lo llevo a la acidosis hiperclorémica. Y finalmente la complicación más seria es el edema cerebral. Aquí está la escala de Glasgow solamente para recordárselas, ¿no? Ten en cuenta que esto está llevado para niños más pequeños, entonces por eso en algunos dice no se aplica. Ustedes ya lo tienen, ya lo han llevado varias veces, así que simplemente que lo recuerden. Cuando ya el paciente ha salido del cuadro agudo, viene la realimentación, debe ser lo más pronta posible, una vez que se corrija la acidosis o el paciente ya tenga una muy buena tolerancia oral, hay que empezarla rápidamente. Aquí generalmente la insulina ya está en administración subcutánea. Para eso, primero, que ya no haya acidosis. Segundo, que haya una buena aceptación oral. Tercero, que ya hayamos iniciado la insulina subcutánea antes de la comida. Luego, mantener un adecuado balance de la insulina, ¿no? Para ver el pasaje. ¿Eso qué significa? Que yo antes de interrumpir la insulina que estoy pasándole por la vía intravenosa y iniciar la subcutánea, inicio la subcutánea y luego de 1 hora recién quito la velocidad, la administración por infusión. Realmente nosotros en la práctica lo hacemos a los 30 minutos. Lo que recomienda la guía es a la hora. El monitoreo de la glucosa capilar pre y postprandial para ajustar la dosis, lógico. Si quiero ver cuánto le eleva la glucosa después de haberle ofrecido alimentos. Por supuesto que van a ser alimentos señalados para un paciente diabético y de acuerdo a su índice de masa corporal. ¿Cómo monitoreamos al paciente? Primero, mi paciente no está mejorando, reviso el cálculo de fluidos, revalúo el aporte de insulina. El primero es para la hidratación. Revalúo el aporte de insulina para ver si no estoy llevando por la dosis alta de insulina, no es que estoy llevando a hipoglicemia. Considerar resucitación si mi pH no está bajando. Descartar un problema infeccioso. Si la glucosa descendió a una velocidad mayor de 300 o mayor de 90 por hora, inmediatamente no se olviden, hay que cambiar a glucosa más sodio, no solo sodio. Ver la resolución de la acidosis. Pasar a la administración de insulina subcutánea. Y dentro del estado neurológico, si el estado neurológico no es adecuado, primero fíjense si la glucosa no está baja. Segundo, edema cerebral. Para eso pueden hacer un estudio como es la tomografía o la resonancia. Tomografías hay en varios centros, se puede hacer tomografía. Si hay así, hay que usar manitol o incluso sodio hipertónico, o se puede hiperventilar, pero ya todo eso se hace en unidad de cuidados intensivos. La restricción de volumen debe ser con cuidado porque si no se puede afectar al riñón. Y hay que hacer, como le dije, después seguimiento de la imagen cerebral para ver que no haya mayor compromiso del estado neurológico. Bien. Si hay alguna pregunta en este tema. Por favor, si hay alguna pregunta. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, hemos cumplido con las clases de hoy. Recuerden, no dejen de pensar en cetoacidosis diabética. Es una de las cosas que estoy seguro que lo van a ver a lo largo de su formación, a pesar de que no se dediquen a pediatría, porque también se presenta en la edad adulta.
Muy bien, si no hubiera ninguna pregunta, les agradezco por su participación. Muy amables, nos estamos viendo en el seminario de obesidad el jueves 19. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor.